Ya, ahí comenzó la grabación. Entonces, vamos a partir la clase de hoy que tiene hartos conceptos, harto contenido. Entonces, al igual que las otras veces en que hay clases que son un poco más complejas que otras, les voy a reiterar que si tienen alguna duda, si hay algo que no entienden, levantan la mano o me hacen una seña, algo, y lo podemos revisar de nuevo si es necesario. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema. Entonces, vamos a partir con la clase, pero como siempre, como todas las veces, vamos a partir reforzando un poquito lo que vimos la última clase para conectarnos con los contenidos del módulo. Mm, Ya, ahí sí. Entonces, la clase pasada, denme un segundito para proyectar esto, presentar. Ya, ahí sí. La clase pasada, entonces, si hacemos un recordatorio, estuvimos terminando los contenidos relativos a las vías de administración. La clase número 3 habíamos hablado de las vías enterales, que si hacen memoria son aquellas que tienen relación con la administración de medicamentos a través de la vía digestiva. Por eso yo siempre les digo, para enteral, acuérdense de gastroenteritis. ¿Ya? Enteral quiere decir a través del sistema digestivo, gastroenteral, etc. Y la clase pasada terminamos de ver las parenterales, que eran todas aquellas vías que no eran enterales. Y acá nos referimos principalmente a tres: la vía subcutánea, la vía intramuscular y la vía intradérmica. Y vimos, ¿cierto?, una imagen con las capas de la piel en donde veíamos que el tejido subcutáneo, que es esta grasita que está justo bajo de la piel, podía recibir medicamentos a través de una punción con aguja y jeringa. Si llegábamos un tejido más abajo, estaba el músculo, que era más profundo, que estaba muy irrigado, o sea, tiene muchos vasos sanguíneos para absorber medicamentos. Y la intradérmica, que era muy, muy superficial, que era una técnica difícil y que era para fármacos muy localizados. Y también dijimos que habían otras vías que se usaban como en situaciones muy puntuales, muy especiales, a excepción de la tópica y la inhalatoria, que son más o menos comunes, pero habían otras como la intrapleural, la intracardíaca, la intraperitoneal y la intraósea. Pero yo les decía que las que tienen que ustedes manejar bien son estas tres, dentro de las parenterales, ¿ya? Estas es importante que las conozcan, pero no es importante que se aprendan cada uno de los detalles de estas vías, ¿ya? Hablamos también de que las vías de administración, que era lo que habíamos estado hablando, estaban fuertemente relacionadas con las formas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma farmacéutica, es decir, si este fármaco está en jarabe, en comprimido, en tableta, en gotas, va a determinar cómo va a ingresar al organismo. Por lo tanto, vías de administración y formas farmacéuticas están muy relacionadas. Y acá vimos, y de hecho hicimos un pequeño trabajo, ¿cierto?, de las formas farmacéuticas. Y mencionamos los comprimidos, las cápsulas, jarabes inyectables, pomadas y cremas, supositorios, gotas oftálmicas y ióticas. Y recuerdo, no me acuerdo si fue María o alguien comentó también que era importante decir que habían gotas para vía oral también. Ahí hablamos un poco de las vitaminas, por ejemplo, de gotas de hierro, etcétera. Aerosoles nasales, tabletas sublinguales y las emulsiones. Y finalmente hicimos una especie de resumen de las características de estas vías enterales y parenterales y las comparamos. Y dijimos que
¿Puedo correr esto? Sí. Dijimos que la biodisponibilidad siempre va a ser mayor en la vía parenteral que en la enteral. ¿Y por qué? Porque en la vía parenteral se evita el primer paso hepático. Y recuerden que el hígado produce una transformación, un metabolismo en los fármacos y eso puede inactivarlos. ¿Ya? Entonces, cuando administramos un fármaco vía parenteral, o sea, no por la vía digestiva, no hay primer paso por el hígado. ¿Ya? Entonces, tiene una mayor biodisponibilidad. Y dijimos también que había una excepción y que era la vía sublingual, porque si bien corresponde a la vía enteral, porque se administra por la boca, pero al ponerse bajo la lengua pasaba directamente al torrente sanguíneo, porque se absorbe ahí directamente y no pasa por él. Eso creo que resume a grandes rasgos lo que vimos la clase pasada. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguien quedó con alguna duda de eso? No, profe. ¿Quién me habla? Angie. Angie, dígame. No, no, que le decía que no tengo ninguna duda. Siempre Ya, me súper, confundo lo de parenteral y enteral, pero sé que enteral debo asociarlo con gastroenteritis claro, y parenteral con esto, las otras vías, pues, claro. Todo lo que no es que no enteral es pasa por parenteral. el primer paso. Eso. Llegó Marianela también. Hola, Marianela. Ya, entonces vamos a partir con la clase de hoy. Ya, como yo les había comentado antes, volvemos a hablar de la farmacocinética y este acrónimo LAD, que dijimos que correspondía a liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. 5 fases. Pero que también dijimos que en algunas situaciones no se daban estas 5 fases, ¿cierto? Porque, por ejemplo, al administrar un fármaco vía endovenosa no había liberación, ni había absorción, sino que inmediatamente pasábamos a la etapa de distribución. Entonces acá tenemos una imagen que muestra harta información. Por ejemplo, cuando hablamos de la liberación, vemos que en los casos de administración oral, aquí hay unos comprimidos, estas probablemente sean unas tabletas, etcétera, van directamente al intestino, ¿cierto? Y el paso hepático, que ya conocemos. Y desde ahí se eliminan por las deposiciones. Aquí está la otra vía de administración, intravenosa, que corresponde a una vía parenteral, ¿cierto? Y pasa directamente al plasma, al torrente sanguíneo. Plasma es lo mismo que torrente sanguíneo. Y desde el torrente sanguíneo después se filtra por el riñón y sale por la orina. Este mismo proceso es compartido cuando hay una administración subcutánea e intramuscular, que al llegar al torrente sanguíneo puede ser después eliminado por la orina una vez que haya pasado por el riñón o también por el sudor. También aquí hay una vía transdérmica, que esa no estaba mencionada en las formas farmacéuticas que vimos, pero que son estos parches transdérmicas a través de la dermis, a través de la piel. Y lo mismo. Y la inhalación, los inhaladores como el salbutamol, por ejemplo, que es el que más se conoce, que llega a los pulmones y se elimina por el aire exhalado, o sea, por la respiración. ¿Recuerdan que yo también les había dicho que se podían eliminar por la respiración, por el sudor, por la orina, por las deposiciones, por las lágrimas, la leche materna? ¿Ya? Así como a modo de resumen, esta imagen está bastante buena. Entonces, esto ya lo dijimos y vamos a partir con la liberación. Al igual que en las otras clases, yo les tengo un Power con ejemplos y algunas otras imágenes como para aclarar un poco porque viene harto detalle. Vamos a ir viendo esto primero. La liberación, entonces, cuando hablamos de este proceso de farmacocinética, se define como los procesos que describen la salida del principio activo de la forma farmacéutica. Recuerden que el principio activo
es esta parte del medicamento que es el que hace la acción terapéutica, que no son los excipientes, ¿ya? Es el que es el responsable de hacer el efecto terapéutico. Entonces dice, procesos que describen la salida del principio activo de la forma farmacéutica en que se ha administrado, cápsula, comprimido, solución, etc. Entonces corresponde a una etapa desde el ingreso del fármaco hasta que llega a liberarse. Y dijimos que la liberación generalmente era en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ¿ya? Ahora, acá dice, para comprenderlo al 100%, vamos a profundizar en 3 conceptos relevantes, así que algo yo ya les acabo de mencionar, y que es diferenciar bien qué es el principio activo, qué es el excipiente y qué es la forma farmacéutica, porque son 3 cosas diferentes de lo que ya hemos hablado, pero que igual hay que recordar y hay que profundizar. El principio activo, entonces, es toda sustancia que va a producir el efecto, ¿ya? Por ejemplo, el naproxeno, dice acá, ibuprofeno, enalapril, formoterol, etcétera. Son los que producen el efecto farmacológico, ¿ya? Principio activo es el que produce el efecto. Luego viene el excipiente, que también hablamos de excipientes un par de clases atrás, y que dijimos que es una sustancia que no tiene efecto farmacológico. El excipiente no tiene efecto. Pero también dijimos que era muy importante. ¿Por qué? Porque sirven para procesar el fármaco, para darle mejor sabor, para darle forma, para protegerlo de condiciones ambientales, de calor, de humedad, etc. Como dice acá, em, se consideran elementos de los excipientes como saborizantes, o sea, darle algún sabor diferente, edulcorantes, es decir, que sea, por ejemplo, más dulce, colorantes y diluyentes, ¿ya? De manera que el fármaco, por ejemplo, no tenga un sabor tan desagradable, darle un color en específico, como dice acá, como dice, están ahí, pero no tienen efecto farmacológico. Siempre acuérdense de eso, el excipiente no tiene ningún efecto farmacológico. El efecto lo hace el principio activo, ¿ya? Y finalmente tenemos la forma farmacéutica. Entonces, la forma farmacéutica es la disposición, como dice acá, la forma que va a adoptar la suma del principio activo más el excipiente. Porque podemos tener, por ejemplo, un principio activo que lo vimos en unos ejemplos también. Ya, tenemos el paracetamol. Y tenemos que el paracetamol del laboratorio Chile tiene el excipiente A, B, C, D. Pero que el paracetamol del laboratorio Prater tiene el excipiente LMNO. Entonces, son 2 formas farmacéuticas diferentes, ¿ya? La forma farmacéutica es, como dice acá, la disposición que adopta el principio activo más sus excipientes, ¿ya? Por lo tanto, no es lo mismo la forma farmacéutica paracetamol del laboratorio Chile que paracetamol del laboratorio Zaval o del laboratorio Prater, porque pueden tener excipientes diferentes, ¿ya? Y lo más probable es que tengan aspecto diferente, que sean de un color diferente, de un tamaño diferente, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos referimos al principio activo, a la forma farmacéutica, no podemos decir que esto es un medicamento, ¿ya? Si decimos forma farmacéutica es principio activo y excipientes. Después vamos a ver lo del medicamento. Ahora, acá nuevamente se hace mención a las formas farmacéuticas y se dividen en 3 grupos, que eso ustedes lo pueden deducir de lo que vimos la clase pasada. Formas sólidas, formas semisólidas, por ejemplo, las emulsiones, las cremas, etcétera, y las líquidas, ¿ya? Ahora, ¿qué dice acá?
algo muy importante a tener en cuenta es que estos tres elementos que dijimos, el principio activo, el excipiente y la forma farmacéutica, esos tres es lo que van a formar lo que se denomina medicamento. ¿Ya? Entonces, si hablamos de forma farmacéutica, principio activo más excipiente. Si hablamos de medicamento, principio activo, excipiente y forma farmacéutica. ¿Se entiende bien la diferencia? ¿Sí? Ya. Teresa me hace que sí. Ya. No, Marianela no. A ver, por ejemplo, ya, el mismo ejemplo que le daba, la forma farmacéutica de un paracetamol puede ser la unión del paracetamol del laboratorio Chile con sus excipientes. ¿Ya? Esa es la forma farmacéutica. Pero ese paracetamol del laboratorio Chile, eh, el del Chile es el quitadol, ¿o no? Parece que sí, bueno, etcétera. No sé. Ese principio activo más ese excipiente y con esa forma se va a llamar quitadol. Y ese es el medicamento. ¿Ya? Por ejemplo, ese mismo paracetamol con otros excipientes y que adopta otra forma farmacéutica se va a llamar geniol. Es otro medicamento. ¿Ahí sí? O más o menos. Ya. Ya. Entonces ahí terminamos con ese tema. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a empezar con la liberación. Como su nombre lo dice, se libera el principio activo. Ya, acá el excipiente fuera, la forma farmacéutica fuera. Acá se libera el principio activo, el que hace el efecto. ¿Ya? Entonces, este principio activo se libera, como habíamos dicho, en el duodeno y tiene que pasar a la circulación sanguínea. Esto, como les decía, generalmente se hace en la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. Para que el fármaco llegue a la circulación, ¿qué tiene que pasar? Que se absorba, ¿ya? Y para que se absorba, ¿se acuerdan que yo les mostraba que estaban las vellosidades intestinales, que eran como unos cerritos que al centro tenían un vaso sanguíneo? Ya. Para que el medicamento se absorba, tiene que atravesar las células del intestino delgado. Entonces, ¿qué va a hacer? Como dice acá, tiene que penetrar y transportarse a través de la membrana. Yo les voy a mostrar unos dibujos después, ya para que no se angustien, porque es difícil de entender. Entonces, ¿por qué? Porque todos los órganos tienen distintas células y estas células tienen membranas, que es como la envoltura. Entonces, el fármaco tiene que cruzar esas membranas. Y esas membranas están compuestas principalmente, como dice acá, por colesterol, proteínas y fosfolípidos. Entonces, como tienen en el fondo grasa, como el colesterol y los fosfolípidos, los fármacos que son liposolubles, que se disuelven en grasa, van a ser los que se van a absorber más fácilmente. Les voy a mostrar acá los dibujitos. Bueno, esto es lo que les estaba, se me olvidó mostrarles esto al principio. Perdón, principio activo más excipiente es la forma farmacéutica. Principio activo más excipiente y la forma farmacéutica, todo es el medicamento. Y esto es lo que hablamos al principio, que se me olvidó que les tenía esta ayuda a memoria. Acá está. Entonces, estábamos diciendo que la absorción, ahí sí, ya, que la absorción es este proceso en donde el medicamento pasa desde la vía de administración, perdón, hasta la circulación. La circulación sanguínea es lo mismo que el plasma, torrente sanguíneo, ¿ya? Lo pueden encontrar de esas distintas maneras. Y aquí está la última frase que yo les leí, que dice, todo el organismo está compuesto por diferentes células y estas a su vez están compuestas por membranas celulares. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fármaco? Tiene que penetrar y traspasar estas membranas. Estas que están acá
son las vellosidades que están en el intestino delgado, en el duodeno, que yo se las había mostrado en las otras clases. ¿Ya? Acá en el fondo el fármaco se libera y está listo para absorberse. Entonces acá yo otra vez les mostraba que van unos vasos sanguíneos. Entonces, para que el fármaco llegue a ese vaso sanguíneo, tiene que atravesar todas estas células que están acá. ¿Ya? Si miramos estas células más en grande, se ven así, están fuertemente unidas, pegaditas unas con otras. Entonces, para que el fármaco pueda entrar, pueda llegar acá al centro donde va el vaso sanguíneo, tiene que atravesar estas células. Tiene que pasar por acá, ya sea entre la célula o entre una y otra, pero ese detalle no es relevante en este momento, ¿ya? Pero tiene que atravesar la célula, como dice acá, penetrar y traspasar estas membranas, ya que son como las envolturas que tienen las células. Y acá yo les puse una imagen de cómo es una membrana. Estas membranas son ricas en colesterol, que son como estas pelotitas, en fosfolípidos, que son estas rayitas con cabecita amarilla, y en proteínas, que son estas grandes azules, ¿ya? Entonces, esta estructura es muy rica en lípidos, es decir, en grasita. Por lo tanto, todo medicamento que sea liposoluble va a entrar muy fácilmente, ¿ya? Esto es lo que viene ahora. Entonces, les voy a leer primero su power y vamos a ir viendo lo que yo les tengo. Quiero saber si hasta el momento tienen una duda, porque esto es como bien complejo, ¿no? ¿Teresa? ¿No? Ya. No veo quién más está acá abajo. María Archibaldo, que también yo. Ya. Entonces, ¿dónde quedamos? Acá. Entonces el fármaco tiene que penetrar y traspasar las membranas que son ricas en fosfolípidos, colesterol y proteínas. Ya, acá queda. Entonces, para que el fármaco pueda atravesar esta membrana que yo les mostré, que es lo mismo que se ve acá, ven, ahí están las cabecitas con las dos patitas que son los fosfolípidos, estas grandes que son las proteínas, tiene que atravesarla usando lo que se ha denominado mecanismos de transporte, ¿ya? Y para poder entenderlos se dividen en dos grupos. Acá yo le hice una pequeña modificación y les puse esto en negrita, porque esta explicación que está acá me parece que es la forma más fácil de entender esta clasificación, ¿ya? Por eso se las marqué. Y es que se clasifican en transporte pasivo y en transporte activo. Y a su vez, el transporte pasivo tiene dos subclasificaciones, que son la difusión simple y la difusión facilitada, que yo les voy a explicar de qué se trata. Y el transporte activo en primario y secundario, pero en ese detalle no vamos a entrar, ¿ya? El transporte pasivo no requiere usar energía, ¿ya? Solamente el fármaco atraviesa sin necesitar algún aporte de energía de la célula, ¿ya? A diferencia del transporte activo, donde sí tiene que usarse una molécula de energía, que es la que se llama ATP, que está acá, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque en el transporte pasivo se está a favor de una gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que el fármaco se mueve desde donde hay más concentración de fármaco hacia donde hay menos. Entonces, en el fondo es más fácil pasar. A diferencia del transporte activo, en donde el fármaco, aquí va hacia arriba, se mueve desde un sector con baja concentración del fármaco hacia un lugar donde hay mucha concentración. Entonces cuesta entrar y tiene que usarse esta molécula de energía que es el ATP. En la imagen que les tengo en el otro power les voy a reforzar estas ideas, ¿ya? Cuando en este paso
se tiene que atravesar usando estas proteínas, también se le llama transporte especializado. Por acá también lo decía. Acá, transporte especializado, ya que se utilizan proteínas, ¿ya? Y hay otra forma en que los fármacos también atraviesan, que se llama pinocitosis, y que es para fármacos que son muy grandes, que su tamaño molecular, la molécula del fármaco es muy grande. Entonces, esta membrana, también les tengo una imagen, como que lo envuelve y como que se lo traga, y así atraviesa, ¿ya? Y tenemos también otra forma de traspaso, que es la filtración, que en el fondo hay un gradiente de presión hidrostática, que eso también se los voy a mostrar en una imagen, ¿ya? Entonces, de estas maneras, el fármaco logra atravesar a la célula y así poder llegar al vaso sanguíneo y terminar la etapa de absorción, llegando a la sangre para poder distribuirse, ¿ya? Ahora, hay varios factores que pueden modificar este proceso y los vamos a ver a continuación, pero primero les quiero reforzar esta idea del transporte. Ya. Entonces, tenemos acá los mecanismos de transporte. Esta es la misma imagen que tienen ustedes en su Power, que yo acá se las puse más grandes. Entonces, dos grandes grupos: transporte pasivo y transporte activo. ¿Ya? Transporte pasivo no requiere usar energía. Transporte activo sí requiere usar energía, por eso es activo. Ya asocienlo como con actividad, con energía. ¿Ya? Estos circulitos, cuadrados, triángulos y cruces son las sustancias que necesitan pasar, que en este caso van a ser fármacos. ¿Ya? Esta que ustedes ven acá es la membrana de la célula, como la envoltura de la célula, que tiene que atravesar el fármaco para poder llegar a la sangre. Ahí. Como les dije, estos que son como una cabecita con dos patitas son los fosfolípidos. Entre medio también hay colesterol, y estas grandes que son como canales o túneles, como ustedes quieran imaginárselo, son las proteínas. En algunas partes lo pueden leer como proteínas transmembrana, pero son proteínas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en la difusión simple tenemos este fármaco de color azul. Aquí está más concentrado y va a pasar a un lugar donde está menos concentrado. Entonces es muy fácil pasar y solamente atraviesa, ¿ya? Otro tipo de transporte pasivo, entonces, dijimos que es la difusión facilitada. ¿Por qué es facilitada? Porque es facilitada por proteínas, que son como canales, túneles, que le dan el paso al medicamento, ¿ya? Y como es un transporte pasivo, no usa energía y va de un lugar donde hay alta concentración de fármaco, ¿ya? Como serían el duodeno, el intestino, a un lugar donde hay poca concentración de fármaco, que en este caso sería la sangre, porque está atravesando la membrana para llegar a la sangre, ¿ya? Pero sí requiere pasar a través de estos canales o túneles, ¿ya? ¿Por qué necesitan estos canales o túneles? Porque son sustancias de mayor tamaño molecular, ¿ya? Si ustedes se fijan, son un poquito más grandes que estos circulitos. Eso es el transporte pasivo, de más a menos, sin uso de energía. Y el transporte activo, ustedes se fijan acá, va al revés. Va desde donde hay menos concentración a más concentración. Por lo tanto, como entre comillas, como que cuesta pasar. Por lo tanto, requiere uso de energía para poder atravesar, porque va en contra del gradiente, es decir, de menos a más. Y también pasa, como ven ustedes acá, a través de estas proteínas de la membrana. Aquí hay otra imagen que muestra lo mismo. Transporte activo, desde donde está el fármaco menos concentrado a más concentrado, usando energía, y transporte pasivo,
desde una zona con gran cantidad de fármaco a menos cantidad de fármaco sin uso de energía. ¿Ya? Acá hay un link que les dejé, que es un video que no es tan corto, pero que explica esto muy bien, por si ustedes lo quieren ver posteriormente. Y la pinocitosis, que también era mencionada en el Power que ustedes tienen, como yo les decía, es para moléculas muy grandes, para fármacos que su tamaño es muy grande. Entonces, la membrana como que lo envuelve y después forma una vesícula, como yo les decía, es como que se lo traga. Y en esa vesícula va transportado la sustancia, ¿ya? Y la filtración, que también aparecía mencionada, decía que tiene el efecto de la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? A ver, para eso, imagínense que ustedes están buceando. ¿Alguien me habla? ¿Alguien me habló? ¿O se le abrió el micrófono de casualidad? Ya, voy a seguir. Imagínense que ustedes están buceando y sobre ustedes que han descendido mucho, 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 entonces sobre ustedes hay una gran cantidad de mar, de agua. Esa agua que está sobre ustedes hace una presión hacia abajo, pesa en el fondo, ¿cierto? Y a ustedes les hace una presión. Esa presión es la presión hidrostática que sufren las sustancias en la sangre. Puede parecer que es, ustedes pueden pensar, pero ¿cómo? Si es tan poquita la cantidad de líquido que hay sobre una molécula. Pero sí, ejerce presión. Y esa presión, en el fondo, empuja a las sustancias para que pasen por poros de la membrana. Acá, por ejemplo, la sustancia que va a atravesar por filtración es este circulito amarillo. Entonces, todo el líquido que está sobre él lo empuja para pasar a través de poros de la membrana. Eso es la filtración. Profe, Entonces, dígame. Disculpe, Kirenia está recién saliendo del trabajo y acaba de escribir allí que en lo Ya, que llega a su casa va a conectarse. perfecto. Muchas gracias, Angie. Ok. Acá les puse un ejemplo como para entenderlo en una situación cotidiana. Transporte pasivo. Queremos ir a la playa en verano, hora pico, 3 o 4 de la tarde. Estamos en la carretera, esperando entrar a la playa. Aquí está la entrada a la playa. Estamos de un lugar con alta concentración de gente. Entonces, si estamos aquí con una alta concentración de gente y queremos pasar a la playa donde no hay nadie, es súper fácil entrar, porque tomamos el camino que no hay nadie y no hay nadie en la playa y tenemos toda la playa a nuestra disposición y no nos cuesta nada entrar. No necesitamos gastar energía en entrar a la playa porque está vacía. En cambio, el transporte activo, nosotros vamos por un lugar donde hay poca concentración de personas y de autos y resulta que llegamos a la playa y casi que tenemos que ponernos a empujar y a gastar energía para entrar porque hay mucha concentración de personas. Entonces necesitamos usar energía porque es difícil entrar porque hay mucha concentración. ¿Se entiende? Los voy a mirar porque Sí, los profe, había. se entiende. ¿Se entiende? Ya, súper. Sí. Ya, genial. Porque no es tan, es como mucho concepto, no es tan fácil, pero me interesa que vayan entendiendo. Por último, me van interrumpiendo. Ya, entonces, sigamos. Ya, quedamos acá. Entonces dijimos que para atravesar, ¿cierto? La membrana, para atravesar la célula que tienen que penetrar, ¿cierto? Tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. Ya, de esa forma, el principio activo atraviesa, entra a la célula y la logra atravesar. ¿Para qué? Para poder llegar después a absorberse. Pero hay ciertos factores que pueden influir en que este principio activo se absorba más o menos. Y son
estos que están acá. La solubilidad, o sea, qué tan soluble es, y ahí vamos a decir que hay fármacos hidrosolubles o liposolubles. La formulación farmacológica no es lo mismo el proceso de absorción de un comprimido que de un jarabe, por ejemplo, y la concentración del fármaco. Entonces, cuando hablamos de solubilidad, nos referimos, como ya les dije, a qué tan soluble es, o sea, qué tan fácil va a poder traspasar la membrana. Como yo les decía, cuando un fármaco es liposoluble, significa que se disuelve mejor en las grasas. Y como la membrana tiene fosfolípidos, colesterol, que son sustancias grasas, entre comillas, le va a ser más fácil pasar, porque es más afín, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes, el típico experimento de colegio, mezclan el agua y el aceite. El agua y el aceite nunca se juntan, se repelen. Lo mismo pasa acá con los fármacos hidrosolubles y la membrana, ¿ya? Porque la membrana es grasita, es lípidos. Entonces, cuando hay un fármaco hidrosoluble, no pasa tan fácilmente porque lo repele, como el agua y el aceite, ¿ya? Acá dice, los fármacos liposolubles, como su nombre lo dice, son solubles en lípidos, en esta grasita, que están presentes en la membrana. Entonces los fármacos liposolubles pasan más fácilmente la membrana. En cambio, los hidrosolubles les cuesta pasar más. Y dentro de estos tenemos hidrosolubles de alto peso molecular y de bajo peso molecular. ¿Ya? Los hidrosolubles que son de bajo peso, es decir, es más pequeña la molécula, aunque tamaño y peso no es equivalente, pero es para que lo entiendan de alguna forma más simple. Los hidrosolubles de bajo peso pueden pasar con un poco más de facilidad, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber si un fármaco es liposoluble o es hidrosoluble. El otro factor es la formulación. Y lo que hablábamos recién, si es sólida, semisólida, si es líquida, porque si tenemos un fármaco sólido, una tableta, una cápsula, etcétera, primero el fármaco tiene que disolverse, porque obviamente no se absorbe la tableta ni el comprimido completo. Y una vez que ese principio activo se libera y se disuelve, recién se va a realizar la absorción. A diferencia si es, por ejemplo, un jarabe. Ahí va a ser más sencillo y por lo tanto la absorción va a ser más rápida y va a ser más simple. ¿Ya? El siguiente factor, como dice acá, es la concentración. Y acá como que se mezclaron un poco las concentraciones y el pH. Pero antes de mencionar lo que dice acá, hablar que cuando hay una alta concentración de fármaco, es más fácil que pase a través de la membrana, como veíamos en la difusión simple. Hay tanta concentración en el camino o fuera de la membrana que es muy fácil entrar, ¿ya? Porque hay un gradiente, hay una diferencia de concentraciones, ¿ya? Y acá se habla un poquito del pH. Los fármacos, acá vamos a entrar en química, pero me interesa hacerlo muy simple, no profundizar mucho para no enredarlos en conceptos que no tienen tanta relevancia. La mayoría de los fármacos químicamente son ácidos o bases débiles, ¿ya? ¿A qué se refiere con que son ácidos o bases débiles? Las sustancias ácidas tienen, si ustedes hacen memoria de química, cuando alguna vez lo vieron, son sustancias que tienen protones de hidrógeno, ¿ya? Entonces, cuando tanto los ácidos como las bases se disocian, es decir, se separan de la parte que le da carga positiva o carga negativa, cambian sus propiedades para disolverse, ¿ya? Entonces, acá dice, los ácidos y bases débiles se disocian, es decir, se separan de su carga parcialmente, no completamente. Y los ácidos y bases fuertes se disocian en su totalidad, ¿ya? Cuando
se disocian totalmente y se separan de su carga positiva en el caso de los ácidos que tienen el ion hidrógeno y de su carga negativa en el caso de las bases, estas sustancias se logran absorber más rápido, ¿ya? Porque se hacen liposolubles. Y yo les dije que las sustancias liposolubles, como la membrana celular está compuesta por lípidos, se absorben más fácilmente, les cuesta menos pasar. ¿Por qué? Porque no es como este efecto que yo les decía del agua con el aceite. Lípidos con lípidos pasan rápido. Lípidos con agua no pasan rápido, tienen dificultad. ¿Ya? Hay otros factores también que pueden modificar la absorción, como por ejemplo el pH, que es lo que estábamos hablando recién, que en el caso del estómago, el líquido, la secreción que está dentro del estómago es muy ácida, que es el ácido clorhídrico. Y ese ácido incluso puede llegar a degradar algunos principios activos y dejarlos inactivos. ¿Ya? Otros factores pueden ser la circulación, la superficie de absorción y el tamaño. ¿Qué pasa con la circulación? Si hay un mayor flujo sanguíneo, la absorción va a ser mayor. Porque ¿qué estamos haciendo en la absorción? Es que el fármaco pase a la sangre. Entonces, si tenemos muchos vasos sanguíneos, mucho flujo o un vaso sanguíneo de gran tamaño, va a haber más, entre comillas, sangre disponible para absorber el fármaco. A diferencia, si el flujo sanguíneo es menor, menor va a ser la absorción. Lo mismo con el área de superficie. Si tenemos mucho tejido, por decirlo de alguna forma, disponible para recibir ese fármaco, la absorción va a ser mayor. Si el área de superficie es más pequeña, la absorción va a ser menor o va a ser más lenta. ¿Ya? Y el último factor es el tamaño de la molécula, porque mientras más pequeña sea esta molécula del principio activo, va a pasar más fácil por la membrana. Si es una molécula que sea más grande, va a tener más dificultad para pasar. ¿Ya? Y esto yo se los puse acá en un resumen que es este, ¿ya? Para que les sea un poquito más visualmente, quizás más fácil integrar. Entonces, ¿de qué otros factores depende la absorción? Y aquí se los puse. Y les puse este dibujito para que ustedes se acuerden del agua y el aceite. Si los fármacos son, o sea, los principios activos son liposolubles, pasan más fácil. Si son hidrosolubles, tienen mayor dificultad. Ahora, hay hidrosolubles de alto y bajo peso y dijimos que los de bajo peso, al ser más pequeños, pueden tener menos dificultad. ¿Y por qué los liposolubles pasan más fácilmente? Porque la membrana es rica en lípidos. ¿Ya? La formulación farmacológica, dependiendo si es sólido, semisólido o líquido. La concentración, como yo les decía entonces, el pH, la circulación, el tamaño de la molécula, si es más pequeña va a ser más fácil que pase por la membrana, y la superficie donde se va a absorber. Si tenemos mucha superficie disponible, se va a absorber más rápido, como es en el duodeno o el epitelio pulmonar. En cambio, si tenemos una pequeña área donde solamente se va a absorber, va a ser más lenta y más dificultosa. Voy a mirar el chat. Ah, está aquí. Ahí recién la leí. Sí, profe, estoy oyéndola porque recién llegué a la casa y estoy en el trayecto, venía oyéndola, disculpe. No hay problema. No hay problema. Ya, ¿cómo van hasta ahora? Pónganme un, a ver, que no los veo. Ahí, no alcanza a ver la Marianela. Bien, súper Bien, bien. ah, ya, súper. Le hacía así como el Chavo del Ocho, así. Angie había abierto el micrófono. Sí, profe, iba a decir lo ¿Sí? mismo también, Ya, sí. súper. Kirenia, que ha estado escuchando, ¿cómo va? Ah, justo no escuché, ya. Sigamos, entonces. Sigamos. Igual vamos a hacer un receso en 10 minutitos, ya para descansar un poco, porque es harta cosa.
Entonces, con esto terminamos la etapa de la absorción, ¿ya? Entonces, resumiendo, el fármaco se liberó, o sea, se liberó el principio activo, ¿cierto? Desde la forma farmacéutica. Ese principio activo, para poder absorberse, tuvo que penetrar y traspasar la célula a través de las membranas celulares, que están compuestas por colesterol, fosfolípidos y proteínas. Para poder traspasar, habían principalmente dos formas. Una que era pasiva, sin gasto de energía, y una que era activa, que necesitaba gasto de energía. ¿Por qué? Porque el principio activo iba de una zona muy poco concentrada a una muy concentrada, entonces le costaba entrar. Y el transporte pasivo, ¿cierto? Dijimos que estaba la difusión simple, donde ese principio activo solamente atraviesa de una zona de menor, o sea, de mayor concentración a menor concentración, y la difusión facilitada, donde pasaba lo mismo, pero a través como de un túnel o de un canal, de un camino, que sería esta proteína, que le hace como el camino para que pase, ¿ya? Y dijimos también que habían otras formas, como la pinocitosis, cuando este principio activo era muy grande, que la membrana como que lo envolvía y se lo tragaba. Y la difusión, la filtración, en donde esta presión del líquido sobre los fármacos como que lo empujaba a través de los poros y lograba atravesar. Y ahí, una vez que atraviesa, llega a la sangre. ¿Ya? Eso en resumen. Entonces, una vez que el fármaco atraviesa y llega a la sangre, pasamos a la etapa de distribución. Entonces, acá el fármaco que ya logró atravesar las membranas, la célula y llegó a la sangre, ¿cierto? Tiene que dirigirse a los tejidos a ejercer su acción. Entonces, como dice acá, tenemos el fármaco en la circulación y comienza a viajar y a dirigirse por todo el plasma o el torrente sanguíneo hasta llegar a los diferentes tejidos para cumplir la función. Entonces, ¿cómo se logra esta distribución? Yo algo les había comentado a grandes rasgos en las clases anteriores. Y es que dentro del plasma de la circulación hay diferentes células. Y dentro de ellas, las más importantes en este aspecto son las proteínas plasmáticas. El remedio del anís. El remedio del anís. Entonces, tiene abierto el micrófono, Marianela, te voy a silenciar. Ya. Entonces, las proteínas plasmáticas. Entonces, ¿qué pasa? El fármaco se absorbió y se une, hace un complejo con estas proteínas. Hay varias proteínas plasmáticas. Algunas son la albúmina, la alfa-1-glicoproteína ácida, las lipoproteínas y la globulina de unión a esteroides. Entonces, ¿de qué va a depender que el principio activo se una a alguna de estas? Es que, por ejemplo, la albúmina tiene afinidad para algunos principios activos. La alfa-1-glicoproteína a otros, las lipoproteínas a otros, ¿ya? Por ejemplo, la albúmina es afín con los fármacos que son ácidos, la glicoproteína ácida a los fármacos básicos, las lipoproteínas también a los básicos, y la globulina es afín al cortisol y a todos los esteroides, ¿ya? Entonces, el fármaco llega a la sangre y se une a alguna de estas proteínas y así va viajando por todo el torrente en la medida que se va distribuyendo. Pero hay una porción que se une a las proteínas y hay una porción que queda libre. Perdón. Y esa porción que queda libre es la que va a hacer la acción farmacológica. Todo el principio activo que va unido a las proteínas no va a poder ejercer la acción farmacológica, ¿ya? Entonces, acá dice lo que yo les estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, dice acá, antibióticos como la penicilina tiene un 60% de unión a las proteínas plasmáticas. O sea, de ese 100% que llegó a la sangre, un 60% se une a proteínas y un 40% queda libre. Y ese 40% es el que va a ejercer la acción. El 60% no. Ese no puede ejercer acción por el momento.
Acá dice, por ejemplo, el ibuprofeno. Tiene unión un 90% de las proteínas plasmáticas. Es muy alta. Entonces, el 10% del principio activo es el que va a cumplir la función para la que se administró el ibuprofeno. Es un porcentaje bajo, pero que igualmente es capaz de ejercer el efecto. Y conociendo estos porcentajes es que se determina, por ejemplo, cuánta cantidad, cuántos miligramos o cuántos gramos se tiene que administrar. Porque se sabe que, por ejemplo, si el ibuprofeno solo un 10% del principio activo cumple la acción, con eso se puede calcular. Y por eso se estandarizan las cantidades de gramos o miligramos que tienen que administrarse. ¿Ya? Y ese sería el primer paso de la distribución. ¿Ya? La unión a las proteínas. Yo creo que es un buen momento para hacer un break. Para que no se mareen con tanta información. Marianela. Profe, ¿hasta qué hora? 15 minutos, como todas las veces. Súper. Me María, desconecto al tiro, profe. ya, Chao, chao. ya. Entonces son las 9, o sea, para ustedes son las 8, a las 8:15. 6 meses. Ahí nos 15 vemos minutos. nuevamente. Ok, profe. Está bien, gracias. Ok, profe. Ya, nos vemos. Sí, pero para empezar una información voy a empezar como bodeguista. Después de pasar un tiempo como bodeguista, algunos exámenes que serían Todo bien, como ahora estamos en la país nomás porque porque una fundía, porque bien se chévere. papá. Ya. Todo el manejo de todo el pero ¿por qué Uy, profe, silencia los micrófonos, por favor. A ver, me gustaría que me lo... Mira, es que, claro, mi marido está en cama, ya. Gracias.
Ya. Empezamos con nuestro segundo módulo. Para continuar con el segundo proceso, entonces, que estábamos hablando de distribución. Y para ello les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya, vamos a partir para que se vuelvan a conectar. Ya estoy por acá yo. Súper, Kirenia. Vamos a partir entonces. Entonces quedamos en que, esto lo vamos a cerrar, la primera etapa de la distribución, ¿cierto? Era la unión a las proteínas, como la primera subetapa. Entonces acá, de manera de que ustedes lo pudieran comprender y quizás recordar también más fácilmente, les hice esta imagen que resume lo último que hablamos. Entonces, dijimos que el principio activo se liberaba, ¿cierto? Atravesaba las membranas celulares de distintas formas, por distintos mecanismos de transporte, y llegaba al plasma o al torrente sanguíneo, a la circulación sanguínea, ¿cierto? Para ser distribuido a todo el cuerpo. Y obviamente llegar a los tejidos en los cuales se espera tenga su efecto farmacológico. Dijimos también que este proceso de viaje a través del plasma o distribución se realizaba en parte unido a proteínas, ¿cierto? Y que esta fracción de medicamento unido a proteínas no va a tener un efecto farmacológico. No así el medicamento, el principio activo, perdón, que viaja libre, que es el que sí va a tener efecto. Que es lo que yo les puse aquí súper destacado para que no se les olvide y no se confundan. El fármaco o principio activo en realidad que está unido a proteínas es un fármaco o principio activo que no va a poder realizar la acción farmacológica. Sin embargo, el que está libre es el que va a realizar la acción. Entonces, les comenté también que de acuerdo a lo que tienen en su PowerPoint, en su PDF, existen 4 tipos de proteínas plasmáticas. ¿Ya? Por eso se llaman plasmáticas, porque van en el plasma, en la sangre, entre otras sustancias, ¿ya? Entonces dijimos que la albúmina, que es una de las proteínas, la que está en mayor cantidad, por eso la puse también en negrita, tiene afinidad por los fármacos que son ácidos, ¿ya? La alfa-1 glicoproteína ácida tiene afinidad, o sea, se une más fácilmente con fármacos que son básicos. Las lipoproteínas también tienen más afinidad, es decir, se unen a fármacos básicos, y la globulina de unión a esteroides tiene especial afinidad con el cortisol, que es una hormona del organismo, ¿cierto? Que es parte de esta serie de hormonas que se liberan en situaciones de estrés, y todos los esteroides, ¿ya? Entonces, el fármaco viaja unido a estas proteínas dependiendo de sus características químicas, y ese principio activo que está unido a las proteínas no tiene efecto terapéutico a diferencia del que queda libre, ¿ya? Entonces, dentro de este proceso de distribución, esta es la primera etapa, unirse a las proteínas. Entonces, seguimos aquí con el PDF de su clase. Entonces, así es como cumplimos el primer paso de la distribución, que es la unión a las proteínas. Entonces, como yo les decía, este fármaco que queda libre, este principio activo que queda libre, va a viajar, ¿cierto? Y para poder llegar a los tejidos, a las células donde tiene que actuar, tiene que volver a hacer un traspase, tiene que salir de la sangre para llegar a estas células, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a partir de fenestraciones del endotelio capilar.
¿Qué quiere decir esto? Que el endotelio capilar, o sea, las células que están formando como el vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo más pequeñito, los capilares, tiene fenestraciones, son como hoyitos, ¿ya? Y a través de estas fenestraciones, de estos hoyitos, va a pasar el principio activo, ¿ya? Y así va a poder llegar a las células, a los tejidos donde tiene que ejercer su efecto, ¿ya? Dice, así es como el fármaco comienza a viajar desde el torrente sanguíneo o plasma para dirigirse a diferentes tejidos, corazón, pulmones, hígado, cerebro, etc. ¿Ya? Y este paso desde el plasma a las células donde tiene que ejercer su acción se llama distribución del principio activo de las drogas. Y es el segundo paso. Entonces, en este sentido, aquí hay que hacer una mención súper importante a un tipo de barrera que va a estar protegiendo el paso de fármacos y de otras sustancias a el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Alguien tiene, parece, el micrófono abierto? Ya. Ya hay una barrera que protege al sistema nervioso central, al cerebro, al líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Del paso de sustancias, fármacos u otros, ¿ya? Y esta barrera se llama barrera hematoencefálica, que debe estar por acá. La barrera hematoencefálica. Entonces, esta barrera está compuesta por las paredes del capilar, el endotelio capilar y otras células que se van como poniendo unas sobre otras para que en el fondo el paso sea mucho más difícil y puedan pasar solamente algunas sustancias, ¿ya? Entonces, como dice acá, las moléculas muy ionizadas, o sea, estas que no se han disociado, que tienen su carga positiva o negativa, no pueden penetrar al cerebro, a diferencia de las no ionizadas, que sí pasan, ¿ya? Tampoco pueden pasar moléculas grandes. ¿Por qué? Porque estos separaciones o hoyitos que yo les decía, que son las fenestraciones, son mucho más pequeñas, ¿ya? Por lo tanto, las moléculas grandes no pueden pasar tampoco. Entonces, como dice acá, la barrera hematoencefálica es especial porque solamente permite que pasen moléculas no ionizadas y pequeñas, ¿ya? Entonces, no cualquier principio activo va a pasar al sistema nervioso central, al cerebro, ¿cierto? Al líquido cefalorraquídeo, etc. Acá no está mencionado, pero también hay otras barreras, como la barrera placentaria, que también protege, ¿cierto?, de la llegada de principios activos u otras sustancias a la placenta y por ende al feto que está en formación, ¿ya? Entonces, como les decía, acá está el segundo paso, que es la distribución. Y bueno, ¿qué pasa con estos fármacos? O sea, con esta fracción de principio activo que no se unió a proteínas. O sea, perdón, que sí se unió a proteínas, perdón, me equivoqué. Estos principios activos que están unidos a las proteínas pueden quedar unidos por horas o pueden quedar unidos por mucho tiempo más. Como dice acá, hasta incluso un año. Y poco a poco pueden irse separando de estas proteínas e irse liberando, ¿ya? A su vez, unidas a estas proteínas pueden llegar a algunos tejidos específicos y que tienen afinidad con ciertos fármacos, entonces estos principios activos se acumulan en algunos tejidos, ¿ya? Y acá tenemos algunos ejemplos, ya, acá. Por ejemplo, los metales pesados, la digoxina, que es un medicamento relacionado con el aparato cardiovascular, y las tetraciclinas, que son antibióticos, son las más comunes, ¿ya? Pero también hay otros principios activos o sustancias que se pueden acumular. Como dice acá, la digoxina
puede acumularse en los tejidos cardíacos, en el hígado, en el riñón, las tetraciclinas en los huesos, en los dientes, etc. Entonces, estos tejidos pueden actuar como un reservorio, ¿ya? Un reservorio de principios activos. Pero esto no ocurre siempre, ¿ya? Ocurre solamente en algunos casos. Y esta reservorio o depósito, que también se le llama redistribución, es la tercera etapa de la distribución, ¿ya? Del proceso de distribución, y como les digo, no siempre ocurre. Acá dice. De esta forma se realiza la distribución y se completan los 3 pasos. El primero que dijimos era cuando los fármacos ya llegan al plasma y se unen a las proteínas. El segundo, la distribución de los principios activos a los diferentes órganos. Y el tercero, que como les decía, que puede o no puede ocurrir, que es el depósito o redistribución de los fármacos. Así como en el proceso de absorción vimos que hay otros factores que van a influir. También en el caso de la distribución hay otros factores que influyen en qué tanto se logra distribuir el fármaco, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Les voy a mostrar acá algunas cositas. Ya. Entonces aquí estábamos, la distribución. Las proteínas, ya. Y acá está. Estos son los vasos capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeñitos y a través de los cuales se produce este traspaso de sustancias. Entonces, acá tenemos una imagen que representa lo que va dentro, sería el torrente sanguíneo, ¿cierto? Y acá afuera es el endotelio capilar, ¿ya? Son las células que están pegaditas unas a otras, ¿ya? Entonces, entre estas células hay espacios y también están las fenestraciones. Entonces, que se ven acá, ahí, a través de esos espacios y de estas penetraciones es donde el principio activo sale del plasma y logra pasar a los tejidos, a los órganos, a las células de estos órganos para poder realizar su acción, la acción para la que fue administrada. ¿Ya? Y acá hay les había traído otra imagen, pero parece que se me borró. Pero después se las puedo mostrar, de la barrera hematoencefálica. Entonces imagínense que esta parte un poco como color damasco anaranjada es el interior del vaso sanguíneo, ¿ya? Por acá va la sangre, como dice. Y este es el endotelio, que son la capita de células, ¿cierto? Del vaso sanguíneo, del capilar. Entonces, por acá debería salir el principio activo. Pero ¿qué pasa? Que alrededor hay otras células, como por ejemplo estos que se llaman astrocitos, ¿ya? Y hay otras células que tienen también prolongaciones que se llaman podocitos, o aquí también los pericitos, y todos esos están como envolviendo el capilar. Entonces van a lograr pasar solamente, como les decía, sustancias de pequeño tamaño y no ionizadas, ¿ya? Y acá les puse un poquito lo mismo. Es un conjunto de estructuras que dificultan notablemente el paso de sustancias hidrófilas o hidrosolubles desde los capilares, que son estos, desde el vaso sanguíneo pequeñito, hacia el sistema nervioso central. Entonces hay una serie de capas, que primero están las células endoteliales, que son estas, ¿cierto? Que es como la pared del capilar. Existen bandas o zónulas occludens, que son como las uniones entre estas, que cierran herméticamente, tienen muy pegaditas unas células con las otras. Después hay otra membrana, después están los pericitos, que tienen como unas prolongaciones, y las prolongaciones o brazos de estas otras células, que son los astrocitos, y todo eso como que envuelve el capilar, de manera que dan una protección para que no cualquier sustancia logre pasar al sistema nervioso central.
Ya, ¿dudas hasta acá? No, bien, profe. Yo Ya, anduve un poquitico perdida, pero ahora en lo que ya, usted me ya, explicó, me enchuché ahí un poco ahí. Pero yo después lo veo con calma. ya. Sí, es que esta clase es, yo creo, una de las más complejas, tiene mucho concepto, pero cuando la vea la va a lograr entender. Yo sé que sí. Sí, sí. Ya, entonces, acá les traje como siempre un ejemplo para que podamos ver como en la vida real, en la práctica, todo lo que hemos hablado hoy. Y acá tomé del Vademecum este que yo les he comentado, y acá está la dirección web. Tomé un medicamento de uso común, el diclofenaco, y me fui a la parte de la farmacocinética. Entonces, la idea es que vayamos identificando en este texto todo lo que nosotros hemos ido pasando. Entonces dice que después de una dosis por vía oral, el diclofenaco se absorbe en un 100%. O sea, se liberó el principio activo y de eso se absorbió el 100%. ¿Ya? Comparando la administración oral con la intravenosa o endovenosa. ¿Ya? Pero, como se administró por vía oral, aquí dice que, sin embargo, debido al metabolismo de primer paso, es decir, al primer paso hepático, solo alrededor del 50% de la dosis que se absorbió queda disponible. Dice también que la presencia de alimentos retrasa la absorción. Probablemente tenga que ver con el pH. También dice que el diclofenaco se une extensamente en más de un 99% de las proteínas plasmáticas o proteínas séricas, que es lo mismo, principalmente a la albúmina, que como yo les decía, es la que se encuentra en mayor cantidad. O sea, ya sabemos que además se une en una altísima cantidad a la albúmina. Por lo tanto, de esta cantidad que se absorbió, si dijéramos que son 100 partículas, por decirlo de alguna forma, 99 estarían unidas a la albúmina y una quedaría libre, que es la que va a ir a hacer el efecto farmacológico. ¿Ya? También dice que después, en el proceso ya de eliminación, que no lo hemos visto en detalle, pero sí lo vimos anteriormente, se elimina a través del metabolismo y posterior excreción urinaria, o sea, a través de la orina. Y también por la bilis, que va a las deposiciones. Y dice entonces que de este total, el 65% se va por la orina y el 35% se va en la bilis por las deposiciones. Entonces, de esta forma podemos aplicar en un fármaco, como en la vida real, todo esto que hemos ido viendo, ¿ya? Y vamos a hacer unas preguntitas como siempre, pero antes quiero saber qué dudas tienen ustedes, porque hemos visto muchas cosas hoy día. Aprovechen de preguntar. Yo estoy un poquito perdida, profe, pero yo apenas lo vea bien, me ubico. Así yo lo... Ya, a ver, quizás podríamos entre todos hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy. A ver, ¿a quién más Profe, veo? yo Acá igual ando medio perdida. Ya, ¿qué duda tiene Sara? ¿Con qué cosa en específico? A ver si la puedo ayudar. Ya, no está, o sea, ahora no la escucho. ¿A quién más veo por acá? Teresa, ¿alguna duda? ¿Algo que le haya costado más comprender para verlo ahora? No, profe. ¿No? Ya. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen y después vamos a pasar a unas preguntas. Dijimos que... a ver, vamos a... Ya, partimos por el proceso de liberación. A ver, lo vamos a hacer con este mejor. Por el proceso de liberación, ¿cierto? Entonces dijimos que para eso era importante saber que cuando hablamos de forma farmacéutica nos referimos al principio activo más su excipiente.
Y cuando hablamos de medicamento, nos referimos al principio activo más su excipiente más la forma farmacéutica que adopta. Dijimos también que el principio activo, ¿cierto?, es la sustancia que va a producir el efecto y que el excipiente no tiene efecto terapéutico, pero sí tiene funciones de mejorar el sabor, ¿cierto? Colaborar con la presentación, proteger el principio activo, ya sea de condiciones ambientales, estabilizarlo, etc. Entonces, dijimos que una vez que el principio activo es liberado de su forma farmacéutica, va a pasar al segundo paso, que es la absorción. Y en la absorción pasa desde el lugar donde se libera hasta el plasma o la circulación sanguínea. Dijimos también que todo el organismo, ¿cierto? Y acá hablamos del duodeno, tiene diferentes células y estas células tienen membranas, que es como la envoltura, ¿cierto? Entonces acá veíamos, por ejemplo, las vellosidades intestinales con sus células, las veíamos más grandes. Voy a ponerlo acá, perdón, ahí sí. Y dijimos también entonces que para lograr absorberse y llegar a la sangre, el principio activo tenía que pasar a través de las células, como dice acá, penetrar y traspasar, ¿ya? Pasar a través de las células. Y para eso tiene que atravesar la membrana, que es muy rica en lípidos, porque tiene colesterol, fosfolípidos, que son estas cabecitas con dos patitas, y proteínas, que son estas estructuras más grandes. Entonces, ¿cómo pasa la membrana? Hay dos formas. Una que es el transporte pasivo y otra que es el transporte activo. Y dijimos que el transporte pasivo entonces no requiere uso de energía porque pasa el principio activo desde un lugar con mucha concentración de principio activo a una zona con poca concentración. Entonces es fácil entrar, es fácil atravesar, ¿ya? Y en la difusión simple solamente traspasa por acá. En la difusión facilitada lo mismo. Desde una zona con mucho principio activo, mucha concentración, a una zona de poca concentración. Entonces era fácil pasar, pero se pasaba a través de canales o con puertas que yo les decía, o túneles, para hacerlo más comprensible, que son las proteínas, ¿ya? ¿Y por qué tienen que pasar por ahí? Porque son sustancias de mayor tamaño. Y dijimos también que el principio activo puede pasar de una zona de baja concentración de principio activo a una zona de alta concentración, ¿cierto? Y para eso necesita energía, porque le cuesta entrar a un lugar que está más lleno. Y por eso se llama transporte activo, porque necesita energía. Y también pasa a través de una proteína que está en la membrana de la célula. Entonces, una vez que el principio activo logra hacer este traspase de la célula, ahí recién llega a la circulación sanguínea. Pero también dijimos que hay otras formas de traspasar. Y una es la pinocitosis, en donde la membrana, yo les decía, como que se traga a los principios, a las moléculas de principio activo y las encierra en una vesícula. Y esta vesícula atraviesa la célula, que eran para fármacos de tamaño molecular más grande. Y también dijimos que podía atravesar por filtración, en donde había un efecto que ejercía la presión del líquido sobre el principio activo, que en el fondo empujaba el principio activo para que pudiera pasar a través de poros de la membrana, como en el caso de este circulito amarillo, ¿cierto? Y acá tenía una presión del líquido sobre él y lograba atravesar la membrana. Y ahí yo les puse ese ejemplo. También dijimos que la absorción se va a ver afectada por factores como, por ejemplo, qué tan soluble es. Si es liposoluble, que quiere decir que es un principio activo que se disuelve fácilmente en los lípidos y que son los fármacos que pasaban más fácilmente por la membrana, y los hidrosolubles, que son fármacos que se disuelven fácilmente en agua y esos tienen más dificultad para pasar la membrana. ¿Y por qué los liposolubles pasan más fácil? Porque la membrana es rica en lípidos, entonces no se repelen como el agua y el aceite.
¿ya? Entonces los lípidos pasan muy fácil por donde hay lípidos. Dijimos que influía también la formulación, porque no es lo mismo la absorción de un fármaco sólido que primero tiene que disolverse versus un fármaco líquido que no, que la presentación, ¿cierto? Al ser líquida no tiene que disolverse, sino que es más fácil. Hablamos de que si un fármaco está más concentrado, también va a absorberse más fácil, ¿cierto? Que si hay harto flujo sanguíneo, va a absorberse más rápido a la sangre, que una molécula más pequeña atraviesa también las membranas más fácilmente, y si hay una gran área de superficie para poder absorberse, también se va a absorber más fácil. Y llegamos a la distribución, que es lo que estábamos viendo ahora, que una vez que este principio activo logra atravesar la membrana, traspasar las membranas, ¿cierto? Y llega al fin al plasma, a la sangre, para poder distribuirse y llegar a los tejidos. Y dijimos que en este viaje que hace el principio activo, ¿cierto? Viaja unido a proteínas del plasma. Y que ese principio activo que viaja unido a las proteínas no puede hacer efecto, queda inactivo. No así el principio activo que queda libre y que sí es el que hace efecto, ¿ya? Y esta era el primer paso de la etapa de distribución, que es unirse a proteínas. Dijimos también que había 4 proteínas, de las cuales la albúmina es la que está en mayor cantidad, y que, por ejemplo, la albúmina tenía afinidad para unirse a fármacos ácidos, la alfa-1 glicoproteína a los básicos, las lipoproteínas a fármacos básicos, y la globulina de unión a esteroides, al cortisol y a esteroides. Entonces, cada una de estas proteínas tenía afinidad para cierto tipo de principios activos. Y dijimos que la segunda etapa de la distribución es que una vez que este principio activo empieza a viajar, tiene que volver a salir de la sangre para poder hacer su efecto. Y eso lo hace atravesando los capilares, a través de fenestraciones, que son estos hoyitos, ¿cierto? Del capilar, de la pared del capilar del vaso sanguíneo, y a través de las uniones entre estas células. Y también dijimos que hay una situación especial, que es en el caso de una barrera que protege al sistema nervioso central, de manera que no cualquier sustancia y no cualquier principio activo atraviesa hacia el cerebro. Y aquí es una barrera que está compuesta por las células de la pared de los capilares, ya las células endoteliales, y otras células que se van poniendo alrededor de este capilar para que el paso sea más dificultoso. De manera que solo algunos principios activos y algunas sustancias van a lograr llegar al cerebro, al líquido cefalorraquídeo, que son las moléculas de pequeño tamaño y que no tienen carga, que no están ionizadas. Y ahí dimos el ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos como un pequeño resumen de lo que hablamos hoy. Entonces, si no hay más dudas, los voy a invitar a hacer un ejercicio a los que están conectados. Métanse como siempre, a kahoot.it. Se los voy a poner en el chat. Espérenme. Ay, ahí sí. Kahoot.it. Y ya le voy a dar acá. Ya, ahí si ustedes ven mi pantalla va a aparecer el código que tienen que poner en sus teléfonos o en sus computadores o tablet o lo que estén usando.
Llegó Angie. Llegó Tere. Jimena. Profe, disculpe, hay que Irene, ingresar a ¿sí? ese juego. Sí, ¿Y hay el unas link? preguntas. Lo mandé por el chat. Ah, ya. Vamos a ver quién más se alcanza a unir. En unos minutitos todavía. Ya, vamos a partir porque no veo que alguien estaba tratando de entrar, pero vamos a partir. Acuérdense de ver mi pantalla y después en su dispositivo pueden responder. En relación a las formas farmacéuticas, ¿es correcto decir que es un sinónimo de medicamento o fármaco? Corresponde a la unión de principio activo más excipientes. La mayoría corresponden a formas semisólidas o no tienen relación con la elección de la vía de administración. Profe, ¿me repite la pregunta? A ver qué dice. En relación a las formas farmacéuticas, ¿es correcto Sí. decir que el rojo No me- es un sinónimo de término medicamento o fármaco? El azul corresponde a la unión del principio activo más excipientes. Amarillo, la mayoría corresponden a formas semisólidas. Y verde, no tienen relación con la elección de la vía de administración. En la forma farmacéutica. Me confundí de color y lo puse mal. Ya, a ver, la respuesta correcta era, corresponde a la unión de principio activo La más azul. excipientes. Ay, ¿por qué no me deja mostrar el resto Me de los equivoqué de resultados? A ver, color. a ver, a ver, a ver. Escucha, ahí. Mal yo. ¿Quién sacó el Ay, mayor Todo se me puntaje? salió el juego. Tere, muy bien. Tere sacó el número 1. Muy bien, Tere. ¿Por qué se me salió el juego? Ay, qué. Ay, pero viene otro, viene otro. Tranquilas, tranquilas. Vamos a salir de Kahoot y vamos a entrar acá. Aquí lo tengo. Van a entrar a este link que se los voy a enviar por el chat de acá de Zoom. Ya, ahí se los mandé. Ya, ahí ustedes le tienen que poner iniciar. Y tienen que mover estos cuadraditos azules con la definición que corresponde. Yo voy a responder así cualquiera para poder entrar a la tabla de calificaciones. Todas malas. Entonces, cuando ustedes terminen, tienen que poner tabla de clasificación.
Ay, ahí se los voy a dejar mostrar. Profesora, yo estoy haciendo una cosa diferente, pero conectada a clase. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio me abstuve, ¿ya? Disculpe. Tranquilo, Archibaldo, no hay problema. Vamos a mostrar acá. A ver, no me pidió el nombre. Ya, los que lo estén haciendo y vayan terminando me avisan para ver si aparecen en la tabla. Listo, profe, ya le envié. Ahí está. Bien, Angie. A ver si le pongo a actualizar. No, mejor le voy a poner atrás. Y lo voy a volver Bueno, yo, a mostrar. yo tiré ahí Ay, sí. una pista, a ver qué cae. Ya, Ay, pero ¿por qué bien. no salió la mía? A ver, déjame ver. Todavía no sale. Yo voy a No, salir qué de las últimas. No, todavía no sale. Estás en línea, Kire. más. ¿Qué Pero pasó, ¿y cómo Kirenia? si ¿Qué yo lo pasó? mandé? Ya, voy a hacer el último intento. No, No sé qué pasó hoy día, Kirenia. Quédate no, dormida, Kire. definitivamente no vuelvo a entrar nunca más tarde a una clase. No, No, pero ya se va a poner al día. Aparte que como al último hice un pequeñísimo resumen, ya no va a estar tan perdida para cuando no, vea sí, la igual, clase. igual respondí cuando di enviar respuesta ahí como que fallé como en alguna que otra, pero que había algunas que estaban bien. Archibaldo dice 10, Archibaldo. Ya, a ver, entonces, No, no. con eso, mis estimados estudiantes, estamos terminando la clase de hoy. La clase de hoy mucho contenido, encuentro yo, súper compleja, pero Sí, yo creo que bastante. si la vuelven a escuchar, lo vuelven a leer, espero que el PowerPoint, el que yo les hago, igual les sirva como de ejemplo y para ver algunos conceptos, así que, bueno, y cualquier Lo duda, hizo, igualmente me pueden consultar. Archibaldo, lo dígame. hizo muy entretenido y entendible, profesora. Muy ameno. Se le Ya, qué agradece. bueno. Qué bueno, porque de repente es difícil comprender tanto concepto, entonces hay que como tratar de dar ejemplos y poner imágenes para que les cueste un poquito. Tengo aquí abierto, si usted, ya no estoy compartiendo la pantalla, pero tengo aquí abierto los participantes que los voy a mencionar para pasar la lista ahora cuando cierre la sesión. Tengo a Angie, Archibaldo, Cecilia, María, Marianela, Sara, Teresa y Jimena. Los mencioné a todos, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Sí, parece que Ya, ya, súper. Entonces, los dejo, nos vemos el jueves. El jueves recuerden que se abre la evaluación. Espero que estén bien, que tengan un buen día mañana y entonces nos vemos. Buenas noches, que gracias, estén Profe, bien. profe. muchas gracias. Hasta el jueves. Descansen. Chao, Chao, chao a chicas. todos. Chao. Chao.